Ok, ya estamos grabando, vamos a presentar. Y específicamente lo que hay en el campus para esta semana es la unidad número 2 de la ley de Coulomb y la intensidad de campo eléctrico. Entonces, para esta clase, específicamente esta presentación, es la unidad número 2. Entonces, me confirman si logran ver bien la pantalla. Sí. Listo. Entonces, tal vez del colegio, probablemente en cuarto, creo que era que se veía ese tema, y algunos cursos de física tal vez hoy lo vieron un poco, sobre la ley experimental de Coulomb. Charles Coulomb, que fue un coronel, efectuó una elaborada serie de experimentos que incluso él diseñó una pequeña balanza de torsión para determinar cuantitativamente la fuerza que ejercía en la balanza entre dos objetos que tenían carga estática de electricidad. Entonces, Coulomb afirmó que la fuerza entre dos objetos muy pequeños separados en el vacío, obviamente el vacío se refiere a que no hay ninguna partículas que consideren, como en este caso el aire o alguna otro gas, sino que es el vacío, no hay nada, no hay materia, o por lo menos casi que no hay materia, una distancia comparativamente grande en relación con el tamaño de estos dos objetos. Y encontró que esos objetos son proporcional a la carga de cada uno e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y esta fue la expresión que él dio. Entonces, lo que indica es que la fuerza va a ser igual a K, que es una constante, por la multiplicación de las cargas dividido entre el R al cuadrado, que es la distancia que hay entre esas dos cargas. Al final, K es igual a 1 entre 4 pi por epsilon sub 0, que es la permitividad en el espacio libre. Cuando ya estamos trabajando en otros lugares, en otros espacios donde no es el espacio libre, el epsilon sub 0 cambia. Pero de momento nosotros vamos a trabajar todo en el espacio vacío, en el espacio libre. Entonces, esta expresión es una constante. Al final, el epsilon sub 0 es igual a 8.854 por 10 a la menos 12. Igual lo puedo expresar como 1 entre 36 pi por 10 a la menos 9 faradios por metro. Entonces, esto va a ser una constante. Igual, ustedes la pueden ir llevando al formulario. Y al final lo podemos transformar esta expresión a esta que está acá. Fuerza es igual a la carga 1 por la carga 2, esta es en Coulomb, que es la unidad para las cargas eléctricas, dividido entre 4 pi por epsilon sub 0 por R al cuadrado. Esta fórmula en cuarto año de colegio me parece que se detallaba, se veía por encima un poco, así como también el tema del campo eléctrico. Ahora bien, en este curso lo vamos a retomar, pero vamos a cambiar un poco lo que es el alcance. En el colegio se veía principalmente las cargas puntuales. Aquí vamos a ver ya todo tipo de cargas lineales, cargas superficiales, cargas puntuales también, y vamos a ver también lo que se llama una densidad de carga. Entonces, vamos a abarcar, por así decirlo, todas las posibles cargas que se pueden trabajar de momento a este nivel. Entonces, la ley de Coulomb, que es esta que acabamos de ver, se puede escribir también de forma vectorial. Cuando hablamos de vectorial es que no solamente nos va a dar una cuestión de magnitud, que sería esta parte de acá, sino que también nos va a dar una dirección, que sería con esto, que se ve aquí, este A quiere dar referencia que es un vector unitario, y 1, 2 quiere dar referencia en la dirección. Entonces, por ejemplo, este es el origen de un sistema de coordenadas cartesiano. Aquí tengo Q1 y aquí tengo Q2. Esta es una carga, esta es otra carga. Entonces, el vector 1, 2 quiere decir que es el vector unitario que sale de 1 hacia 2. Entonces, esa es la referencia que aparece aquí. Siempre que tengamos una A minúscula, quiere decir que es un vector unitario. Y el subíndice quiere darnos la indicación de hacia dónde va. Entonces, retomando por acá, dice que escribir de forma vectorial requiere el hecho adicional, también proporcionado por Coulomb, de que la fuerza actúa a lo largo de la línea que une las dos cargas. Y es repulsiva si las cargas son similares en signo. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta carga es positiva y esta carga es positiva,
la fuerza va a ser repelerse, entonces va a ir en la dirección, por así decirlo, contraria o de repulsión. Si las cargas son diferentes, esta es positiva y esta es negativa, entonces son de atracción, entonces la fuerza iría hacia la otra carga, pero iría en la misma línea que se direccionan entre ellas. Sería este caso A12 como vector unitario y como vector sería R mayúscula 1, 2, para en este caso que son cargas iguales. ¿Cómo obtengo yo este vector R1, 2? Bueno, para obtener los vectores, si recordarán ustedes de algún curso de matemática, yo lo que hago es hacer una resta. Entonces, aquí tengo el origen, este es un punto, este es otro punto, esto me da, por así me puede escribir lo que es el vector de origen, del origen al punto, ese sería el vector R2, ese es el vector R1, y para yo obtener este vector R1, 2, lo que hago es restar el vector o la posición final menos la posición inicial. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que se hace esa resta, pero es algo relativamente sencillo. Al final, si yo pongo la ley de Coulomb, pero ya de forma vectorial, vamos a tener algo como esto que está aquí, donde la fuerza 2, que sería esta específica, sería igual a la carga 1 por la carga 2 dividido entre 4 pi epsilon sub 0 por lo que es la magnitud de R12. R12 sería esta que está acá, es la separación entre las cargas, pero cuando yo lo pongo en esta forma, quiere decir que es solamente magnitud. Y acá es únicamente el vector unitario, es el que da la dirección. Recordemos que yo cuando trabajo con vectores, puedo trabajarlo en una sola integrada, magnitud y dirección, o puedo manejarlo como magnitud y dirección como vector unitario. ¿Cómo calculo el vector unitario? Igual, esa es una expresión que a buenas a primeras se ve un poco complicada, pero es algo muy sencillo. Es el vector como tal, en este caso, como estamos en cartesianas, tiene componentes x, y, z, dividido entre la magnitud de ese vector. ¿Y cómo saco la magnitud? Raíz cuadrada de cada uno de los componentes elevado al cuadrado. Entonces, al final, esto yo lo puedo transformar en esta expresión ya con las restas, y esto sería ya el vector unitario. Igual lo puedo representar como A12 aquí. No sé si hay dudas hasta acá, jóvenes, antes de pasar al ejercicio. Profe, yo tengo la duda con respecto a la parte que salía de E0 es igual a y salió un valor, ¿va a ser siempre el mismo valor o varía? Si estamos trabajando en el vacío, siempre va a ser el mismo, el epsilon sub 0. Y en el caso del curso, siempre vamos a estar en el vacío. Ah, ok. Ok, entonces pasemos al ejemplo para ir viendo un poco más cómo se aplica esto. Entonces, en el ejemplo 2.1 del libro del Haidt, vamos a encontrarnos esto de acá. Entonces, lo que nos dice es que tenemos una carga Q1, que es igual a 3 por 10 a la menos 4 Coulomb, y que está ubicado en esta posición. Estamos trabajando en coordenadas cartesianas, entonces esto es X, Y, Z. Entonces nos dice que el punto es 1, 2, 3. Y hay otra carga otra carga de menos 10, de menos 10 a la menos 4 Coulomb en la posición N, que sería 2, 0 y 5. Y aquí nos dice que están en el vacío, entonces trabajamos con epsilon sub 0. Dice que se desea encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2. Entonces vamos a buscar el vector que va de 1 a 2. Entonces la posición 2 sería la posición final y la posición 1 sería la posición inicial. Entonces para encontrar ese vector R1 hacia 2, entonces restamos el vector R2 menos el vector R1 y vamos a restar los componentes. En este caso, los componentes en X, los componentes en Y y los componentes en Z. Entonces, si nos vamos a este valor, sería este 2, estaría acá, menos, en el otro caso sería 1. Entonces, 2 menos 1 en la dirección a X, más, este sería 0, menos, este que sería 2, en la posición a Y, igual este 5, menos este 3, en la posición a Z. Cuando realizamos estas restas, nos va a dar como resultado AX
menos 2AY más 2AZ. Y eso sería el vector R12. Aquí está magnitud y dirección. Aquí están las dos cosas. Si yo ya quiero obtener lo que es el vector unitario, entonces tengo que sacar lo que es la magnitud de esto, que para eso tengo entonces raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Eso me va a dar, todo sumado me da 9, entonces raíz cuadrada de 9 me da 13. Y por eso aquí tengo, en este caso, el valor de magnitud del vector R12 es igual a 3. Recuerden que siempre la magnitud se va a representar también como estos paréntesis, o bien estas líneas acá, encerrando lo que es el vector, y eso representa magnitud. Profe, disculpa, ¿cómo es que sacas la magnitud del vector? Es con la raíz cuadrada de la suma de los componentes. De los componentes al cuadrado. Entonces, ahorita por acá viene otro ejemplo donde ya se ve más claro esa magnitud, pero igual como ustedes sacan la hipotenusa que tiene los componentes elevados al cuadrado, es el mismo principio. Al final entonces el vector unitario va a ser 1 dividido entre la magnitud, que sería 3, y aquí tengo las componentes, sería este menos este menos este. Entonces vean que aquí tengo el mismo vector, pero ahora estoy dividiendo entre 3. Si yo quiero, lo puedo dejar así, en esta representación, o lo puedo ya meter el 3 dentro de esta para que quede algo como esto, o la puedo ya dividir. Entonces quedaría aquí 1/3, aquí menos 2/3, aquí menos más 2/3. Eso simplemente son formas de acomodarlo, pero al final da igual. Este sería el vector unitario. Entonces, ahí ya tenemos el vector. Lo que nos faltaría es encontrar en este caso la fuerza, que sería la magnitud. Y para eso entonces hacemos la fórmula que vimos antes, que sería la multiplicación de las cargas dividido entre 4pi por epsilon sub 0 por r, en el caso de la magnitud elevado al cuadrado. Entonces aquí se ve que sería la carga de 3 por 10 al menos 4 coulomb por la otra carga dividido entre 4pi por 1 entre 36pi por 10 al menos 9 por, recuerden que esa sería el r, la magnitud, que aquí está, 3, elevado al cuadrado. Cuando esto lo desarrollo, me da 30. Bueno, en este caso por este menos 30. Lo multiplico eso por el vector unitario y ya me queda esta expresión. Recordemos que la unidad de la fuerza es el newton. Entonces aquí queda con unidad de newton. Entonces, acá lo que podemos ver es que la magnitud de la fuerza es 30 newton. Y la dirección está especificada por este vector unitario. Pero igual yo lo puedo aplicar la multiplicación y desarrollarlo. Vean que si este 3 lo puedo sacar, entonces 30 entre 3 me da 10. Entonces aquí menos 10 a x menos da 20 a y. Y aquí menos 2, menos 30, perdón, menos 10 por 2 da menos 20 en az. Y aquí sería la fuerza representada tanto con dirección como magnitud. ¿Está claro eso, jóvenes? Profe, yo nada más no entendí ahí, ¿de dónde, cómo fue que sacó ese 3 del R? Suma 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 9. Raíz cuadrada de 9. Ah, ok, le saco raíz. Ajá, Okay. correcto. Es como la hipotenusa. Exactamente la misma fórmula. Entonces, Okay. ¿estamos claros? Sí. Ok, entonces, la ley de Coulomb, como tal, es la fuerza expresada, es una fuerza mutua, pues cada una de las dos cargas experimenta una fuerza de la misma magnitud, aunque la dirección sea opuesta. De igual modo, se puede haber escrito como está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiera pedido, en este ejemplo que vimos aquí, en lugar de la fuerza 2, hubiera pedido la fuerza 1, hubiera pedido las dos
Entonces, no hace falta volver a hacer todo el mismo procedimiento para la fuerza que está acá. Simplemente lo que hago es cambiar el signo y con eso ya tendría la fuerza 1, que es ejercida por la carga 2. Porque al final es mutua. Entonces, eso es lo que quiere decir esta expresión de acá. F1 simplemente es menos F2. Y por lo tanto, simplemente le cambio el signo. Y vean que acá lo que está haciendo es 1, 2, cambia el signo, pero yo también puedo este signo introducirlo dentro del vector unitario y lo que va a cambiar entonces son los subíndices. ¿Lo ven? Vean que aquí tenemos menos 1, 2. Pero acá ya no tengo el menos, pero aquí cambié los subíndices. Ahora ya no va del 1 al 2, sino que va del 2 al 1. ¿Lo ven? Sí. Listo. También la ley de Coulomb es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? ¿Se acuerdan cuando vieron los circuitos eléctricos y decían que había circuitos que eran lineales? Entonces que yo podía aplicar el principio de superposición, que apagaba unas fuentes y al final la contribución final era la suma de todas. Es eso mismo. Yo puedo ver que la fuerza final va a ser la sumatoria de todos los aportes de las diferentes cargas. De igual manera, si una carga aumenta por un factor de n, esa fuerza también va a aumentar por ese mismo factor. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender con que es lineal. Yo puedo expresar por medio de una fuerza de varias cargas el aporte de cada una de ellas como una sumatoria. Entonces, la fuerza resultante va a ser la contribución de cada una de las cargas o la fuerza de cada una de esas cargas que aportan a ese punto específico que yo estoy analizando en el espacio. ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero con campo eléctrico. Vamos a ver por acá. Aquí mejor. Ok, entonces, cuando yo tengo, en el caso de las cargas eléctricas, tengo dos cargas y está analizando cuál es la fuerza que ejerce una carga sobre la otra, ahí logramos ver que existe algo que es una fuerza que podemos analizarla como una especie de campo. ¿A qué se refiere con esa parte de campo? Si analizamos algo como esto, si yo veo una carga eléctrica, por ejemplo esta, y yo empiezo a ver, si pongo una carga acá, veo que ejerce una fuerza y me ejerce una fuerza para ese sentido. Si yo voy moviendo esa carga, veo que se va generando todas estas líneas, y si yo la desplazo vuelta completa o voy a hacer una esfera completa, veo que se genera como una especie de campo. Y al final eso es lo que estamos analizando en este punto de campo eléctrico. Yo no es que tenga una carga aquí, o aquí, o aquí, o aquí en cada una de estas líneas, sino que lo que estoy haciendo es analizando qué pasaría si tengo una carga de prueba y la voy colocando en diferentes puntos. Al final, como resultado, voy a tener este especie de campo eléctrico o esta especie de campo de fuerza, que al final le voy a dar el nombre de campo eléctrico. Y eso es lo que trata este punto, la intensidad del campo eléctrico. Entonces, si ahora se considera una carga en la posición fija, por ejemplo Q1, pero se mueve lentamente una segunda carga a su alrededor y se nota todas esas fuerzas que existen, entonces la segunda carga muestra la existencia de ese campo de fuerza, que es el que estamos viendo acá, este campo de fuerza. A esa segunda carga se le llama normalmente carga de prueba, se le pone como un QT de test, y la fuerza sobre ella está por la ley de Coulomb, que es la que ya vimos, la ecuación que ya vimos como antes. Entonces vean que aquí ya no aparece un 2, sino que aparece una T de la carga de prueba. Si se escribe esta fuerza como una fuerza por unidad de carga, lo que estoy haciendo es que esta carga de prueba la paso a dividir acá. Entonces me queda esta expresión, F de T es igual a Q de T y es igual a la carga específica que estoy analizando entre 4pi epsilon sub 0 por R de 1 a la posición T y con el vector unitario igual de 1 a la posición T. Y esto es lo que me define lo que es el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, que es vector de fuerza sobre una unidad de carga positiva del acelerador. En ese caso, el vector unitario se averiguaría de la misma manera que con el anterior. Esa es la parte muy interesante que mencionas.
Si yo quiero saber específicamente en un punto, entonces sí tengo que especificar ese espacio o ese elemento para sacar ese vector unitario. Pero si yo quiero hacerlo de forma muy general, puedo utilizar lo que es la simetría y utilizar coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas para obtener un campo eléctrico de forma general, que ahorita la vamos a detallar cuando veamos lo que son el campo eléctrico para los diferentes tipos de cargas. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, al final el campo eléctrico va a ser la fuerza entre la carga, que estamos hablando de una carga diapositiva de prueba. Y las unidades del campo eléctrico va a ser voltio entre metro. Al final, yo puedo reescribir, entonces, en lugar de poner FT entre QT, pongo E, intensidad de campo eléctrico, va a ser igual a carga 1 entre 4pi epsilon sub 0 por R de 1T y un vector unitario de 1T. Entonces, esta es como la expresión general y ahorita vamos a ver los diferentes casos. Ok. Si nosotros agarramos y colocamos arbitrariamente la carga Q1 en el centro de un sistema de coordenadas esféricas, el vector va a ser un vector unitario. Ya no vamos a tener un vector de 1 a t, sino que vamos a tener el vector AR. Y a eso me refería con un vector general. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos la semana pasada? De lo que eran coordenadas esféricas. ¿Cuáles eran los posibles vectores? En el caso de las esféricas era AR, ¿y cuáles eran los otros dos? A Sofía. Ajá, Y cita también. correcto. Eran los ángulos. Pero en este caso, como tenemos esta forma, el campo eléctrico lo tenemos en esta forma, vean que aquí todas van en dirección radial. ¿Lo logran ver? Entonces, la partícula o la carga la tenemos exactamente en el origen de la esfera. Y por lo tanto, si trabajamos en coordenadas esféricas, el único movimiento que van a tener el campo eléctrico va a ser en dirección radial. Y por ese motivo es que nosotros aquí tenemos que el campo eléctrico lo expresamos únicamente con el vector radial. No tenemos ningún RT, sino que simplemente es R. Y se reduce la ecuación, o también la simplificamos un poco, en que ya no tengo los subíndices, y simplemente sería Q1 entre 4pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado y en vector radial. Ese sería lo que es el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico para una carga puntual ubicada en el origen de un sistema de coordenadas esféricas. Y la magnitud sería únicamente esta parte de acá, que la expresamos como ER, vean que está sin negrita para especificar magnitud, y sería únicamente la parte que no tiene el vector unitario, sería esta parte de acá. Entonces, hasta ahí estamos bien. Vemos que la ecuación es relativamente sencilla, la vemos muy fácil, pero el problema sucede cuando ya queremos trabajarlo en otras coordenadas que no tienen esa simetría, como en el caso de las coordenadas cartesianas. Entonces, esta expresión la tenemos en un sistema de coordenadas esférico. Vean aquí el AR. Pero si nosotros queremos, porque no nos gusta el esférico y queremos trabajar todo en cartesianas, ok, vamos a tener que trabajar entonces con esta expresión. Entonces vean que aquí está que R para el vector sería X, el valor X para poner un valor de incógnita en la dirección a X, más Y en la dirección vector unitario a Y, más Z en la dirección a Z. Y en este caso yo lo puedo expresar también como lo que es magnitud como vector unitario, como AR, que sería entonces en lo que es el vector X a X, más Y a Y, más Z a Z, dividido entre la magnitud. Esta es la expresión que antes hablamos. Raíz cuadrada de los componentes del cuadrado cuando se suman entre ellos, y al final esto de acá yo lo tengo que reubicar en esta expresión que está aquí. Esto pasa a dividir a este término, este pasa a dividir a este término, y este pasa a dividir a este término. Y por eso vemos esta gran expresión que está aquí, con sus componentes a X, a Y y a Z.
Y la que es el r cuadrado, entonces sería igual. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y como tiene una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se cancela la raíz. Y por eso me queda esta expresión. Entonces, ¿prefieren ustedes trabajar en coordenadas esféricas o en coordenadas cartesianas? Esféricas. Entonces, eso es lo que les mencionaba también en el caso de la semana pasada, que dependiendo de la simetría, escogíamos o un sistema de coordenadas u otro sistema de coordenadas. Para facilitarnos la vida, cuando podemos, vamos a trabajar en las coordenadas que más se nos facilitan. Pero habrá casos donde no hay otra forma que trabajar ya las coordenadas cartesianas. ¿Como cuáles? Como cuando por alguna razón la carga no está en el origen. Entonces, si la carga que estamos analizando no está en el origen, ya no podemos utilizar lo que es coordenadas esféricas, porque no hay esa simetría, y tenemos que trabajar entonces con lo que es sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, entra esta expresión, que es exactamente la misma que está acá, pero vean que ahora ya tenemos un punto de origen, que sería acá, y mi carga no está aquí, sino que la carga está aquí. Entonces tengo que hacer la resta de los vectores. Tengo que restar este vector R, que es el donde quiero averiguar el campo eléctrico, y tengo que restarle el vector que me da la ubicación de la carga, que sería en este caso R'. Profe, y para saber si está o no está en el origen, me lo dicen o hay alguna manera de saber. Sí, claro, el problema te tiene que decir la carga está en tal punto. Entonces, si está en el origen, ok, perfecto, está en el origen, y si está en el punto X, Y, Z, entonces ya no está en el origen. Ah, ok, vale. Vamos que está en el punto para el valor es 2, 3, 5. Entonces ya ahí no puedo utilizar sistema de coordenadas cilíndricas porque de ahí no hay simetría. Sí, esto es para un caso en que me den 0, 0, 0, digamos. Correcto. Que esto que estamos viendo aquí no varía mucho de lo que ya hicimos antes. Esto que está acá, vean jóvenes, que es exactamente lo mismo, nada más que ya resumido en una gran expresión, es esto mismo que hicimos acá. Nada más que esta carga no existe, sino que esta carga estaba dividida acá. Pero es exactamente igual. ¿Cuándo se nos complica un poco? Cuando ya tenemos varias cargas. Entonces ya ahí hay que sumar los aportes de cada una de las cargas, como vamos a ver ahorita en un ejemplo. Pero al fin y al cabo, simplemente son restas de vectores, que tampoco es algo muy complicado, pero sí hay que ser muy ordenado. Entonces vean que aquí el campo eléctrico, si lo vemos ya con esta expresión más simplificada, va a ser igual a la carga por la resta, que sería de R de este vector menos este otro vector, dividido entre 4pi, epsilon sub 0, por la magnitud de esta resta, ¿verdad? Como hicimos antes. Y vean que aquí lo elevan a la 3. ¿Y eso por qué a la 3? Porque recordemos que los vectores, y vean que está raíz cuadrada, y este elemento aquí tiene un elevado al cuadrado. Entonces, por eso al final yo puedo verlo como si fuera un r a la 3. Igual puedo mantenerlo separado y verlo así, si no me quiero enredar, como verlo separado, que este es el vector unitario, y este simplemente es la magnitud de ese vector unitario y lo va al cuadrado. Pero simplemente es una cuestión de acomodo. Y si ya lo desarrollo, entonces vean que simplemente son restas. X menos X' sería X aquí menos X' en dirección a X, más Y menos Y' en dirección a Y, más Z menos Z' en dirección a Z. Todo eso entre 4pi x sub 0 y después todo esto acá, que sería la expresión que vemos aquí, elevado a la 3. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá?
Vamos a, entonces ahorita, a un ejemplo. Primero vamos a esto que antes les mencionaba, pero con el tema de las fuerzas, pero igual aplica para el campo o intensidad de campo eléctrico. Entonces, dadas que las fuerzas de Coulomb son lineales, como antes mencionábamos, la intensidad de campo eléctrico debido a dos cargas puntuales, Q1 en R1 y Q2 en R2, al final es la suma de ambas fuerzas sobre Qts, causadas por Q1 y Q2, actuando individualmente. Entonces, eso es lo que yo les hablaba de la superposición. Yo puedo obtener cuánto es esta fuerza, después cuánto es esta fuerza, y al final simplemente la sumo, y esa va a ser la resultante. Con la cuestión de que tengo que ser igual ordenado, no mezclar los vectores. Ese sería R, la posición en la que yo quiero averiguar el campo eléctrico, y R1 es la ubicación donde está la carga 1. Igual, R, la posición en donde quiero averiguar el campo eléctrico, y R2 es la ubicación de la carga 2. Igual, hago el mismo procedimiento para obtener los vectores unitarios, eso no cambia, es igual. Y al final, simplemente sumo los aportes de la X con X, con los aportes de la parte que está en Y y los aportes que están en la dirección de Z. Y al final... Para esta situación necesito saber el R que tengo en el punto donde estoy buscando, ¿no? Correcto. En este caso, sí se ocupa saber eso. ¿Cómo es aquí? Como este ejemplo. Entonces, esto acá, vámonos en forma tridimensional, igual en coordenadas cartesianas, porque no hay simetría. Estamos ubicando el punto de la carga, está acá, ven que no está en el origen, sino que está acá, la carga 1, y la otra carga está acá. Ninguna está en el origen. Y nos piden determinar el campo eléctrico en el punto P. El campo eléctrico resultante. El campo eléctrico debido a la carga Q2 es este que está aquí. Y el campo eléctrico debido a la carga Q1 es este que está acá. Al sumar estos dos vectores, nos va a dar esta dirección acá. Entonces, ¿cómo obtengo este resultado? Bueno, primero tengo que obtener el campo eléctrico, después tengo que obtener este campo eléctrico, y al final simplemente sumo los términos. Sumo la componente AX de acá con la componente AX de acá, sumo las componentes AY con la Y de acá y la AZ con la AZ. Y con eso me da este vector resultante. Y esto puede ser para 2 cargas, o puede ser igual para 3 cargas, para 4 cargas, para 5 cargas, etc. Al final simplemente es una sumatoria de los aportes individuales de cada carga. ¿Okay? Para ya que quede un poco más claro, veamos el siguiente ejemplo. Dice que tengo este sistema acá donde tengo 4 cargas, todas iguales. Dicen que las cargas son de 3 nanocoulombs, localizadas en los puntos P1, P2, P3 y P4. Y si se fijan aquí en los puntos, vean que está P1 está acá, P2 está acá, P3 aquí y P4 aquí. Y me piden determinar el campo eléctrico en el punto P111, que sería este que está acá. Entonces, este me va a generar un campo eléctrico, este me va a generar otro campo eléctrico, este otro campo eléctrico y este otro campo eléctrico. Y al final yo tengo que agarrar y sumar todos para ver cuál va a ser el campo eléctrico resultante. Y para eso, entonces, puedo hacerlo de forma muy ordenada y ir trabajando cada componente de forma individual. Entonces, vean que aquí lo que estamos haciendo es, se encuentra primero el vector R, igual en AX, AY, AZ, en este caso R1, para lo que es este vector de acá, R1 que está acá, perdón, que está acá, le tenemos que restar R para obtener este vector resultante. Entonces sería, este vector que está aquí sería R, que es del origen al punto P, menos el vector R1, que sería del origen hacia el punto P1. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Simplemente agarro el vector, que sería 1, 1, 1, y le resto 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Entonces, ¿cuál va a ser el resultante? AZ. Porque únicamente la componente AZ fue la que no se canceló. Y lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo
punto P1 que está en la dirección 1, 1, 0, y tengo otro punto que está en la 1, 1, 1, quiere decir que simplemente este punto está 1 metro, por decirlo así, si estamos hablando en metros, 1 metro por debajo, pero está ubicado exactamente en el mismo punto X y en el mismo punto Y. Entonces, el vector resultante, el vector de dirección entre este punto P1 y el punto P, va a ser únicamente en la dirección de Z. ¿Lo ven todos? Sí. Entonces, es el mismo procedimiento para los otros. Simplemente hacemos la resta. En el caso de R menos R1 de la dirección a Z, por lo tanto, la magnitud va a ser 1. En el caso del 2, igual, vamos a restar 1 menos 1. Entonces ya sería ahí 2. 1 menos 1, ya tenemos 0. Y 1 menos 0, y ya tenemos entonces 1. Entonces al final, eso lo elevamos al cuadrado a cada término y lo aplicamos raíz cuadrada y eso me da un 5. Igual aplicamos para R menos R3 y ese me da 3 la magnitud. Y R menos R4 igual me da otra de 5. Entonces ya aquí tengo todas las magnitudes. Igual puedo ir aplicando con una especie de tablita todas las resultantes. Y al fin y al cabo ya puedo acomodarlos a como está aquí. Aquí tengo el primer término AZ, el otro término que sería 2AX más AZ, el otro que es 2AX más 2AY más AZ, y el último que sería 2AY más AZ. Y esos serían los vectores como tal. Y para obtener lo que es el vector unitario, simplemente lo divido entre la magnitud. Entonces, 2 al cuadrado más 1, tengo 5, raíz cuadrada, entonces aquí tengo eso. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1, 9, raíz de 9, 3. Igual 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces 5, raíz de 5. Y estos de acá son los vectores unitarios. Este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Hasta ahí me siguieron, jóvenes? Sí. Ok, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, si nos devolvemos a la ecuación, porque aquí ya lo ponen como muy resumido. Si nos devolvemos a la ecuación, lo que queremos hacer es esto. Ya tenemos estos componentes, que es lo que acabo de explicar. Pero lo que ocupamos ahora es obtener esto que está aquí. Y esto que está aquí tiene la particularidad de este ejercicio de que todas las cargas son iguales. Entonces yo podría sacar un factor común, ¿cierto? Podría sacar todo esto factor común. Y eso es lo que están haciendo acá. Están agarrando las cargas dividido entre 4pi con Excel sub 0 y lo están sacando. Y eso da 26.96 voltios por metro. Entonces aquí lo están colocando afuera. Para no verlo como en cada uno de los puntos. Es una cuestión de gustos. Yo puedo hacerlo que cada uno tenga su componente, me da exactamente el mismo resultado, pero para hacerlo un poco más elegante, lo que hacen aquí es que lo sacan a factor común. ¿Y qué están dejando adentro únicamente? Bueno, únicamente están dejando el término que es el 1 entre el radio, o perdón, no el radio, sino la distancia entre vectores elevado al cuadrado. Entonces, por eso es que dentro de estos paréntesis estamos viendo esta expresión. Este es el 1 entre la magnitud al cuadrado de lo que era el vector resultante. 1 entre la magnitud al cuadrado. 1 entre la magnitud al cuadrado. Y en este caso igual, 1 entre la magnitud al cuadrado. Entonces, al final, cuando ya desarrollo todo esto, cuando ya lo desarrollo todas estas operaciones, y sumo los términos AZ con los AZ, los AX con los AX, los AY con los AY, al final todo eso lo sumo y lo multiplico por este valor de acá, cada término, me va a dar este resultado. ¿Ok? Este procedimiento, este paso a paso que aquí se lo brincan, ustedes lo pueden hacer ahora para que ustedes verifiquen. Igual hay unos ejercicios al final que se trabaja este tema y van a observar que es exactamente igual. Es una cuestión nada más de acomodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay dudas?
entonces al final simplemente vamos a acomodar todos los términos con su AX, con su AY, con su AZ, y las unidades siempre recordemos que en el campo eléctrico, la intensidad en campo eléctrico es voltio entre metro. Y ya con eso se termina el ejercicio 2.2. Ok, entonces subamos un poquito la complejidad. ¿Qué pasa si ya ahora no tengo una carga, sino que tengo una gran cantidad de cargas juntas? Y estas lo puedo ver como una especie de densidad de carga. Algo parecido a lo que sucede con la masa. Cuando ustedes ven un objeto, todos los objetos, en este caso, tienen una densidad, que es qué tan denso está o qué tanto tiene átomos en un área específica, en este caso en un volumen específico. Igual sucede con la distribución continua de carga volumétrica. Yo lo que estoy tratando de obtener es una cantidad de carga por metro cúbico. Y eso se conoce como ρV. Eso está acá. Entonces, yo tengo un ρV que lo que me está describiendo es la cantidad de cargas que tengo por metro cúbico. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, cuando yo tengo una gran cantidad de cargas, ya se llámese electrones o cualquier otro tipo de cargas, y yo quiero describir cómo va a ser el campo eléctrico resultante de ese cúmulo de cargas. Porque normalmente no me voy a encontrar como esto que estamos analizando, que es una carga puntual, sino que voy a encontrarme cúmulos de cargas. Entonces ya ahí entra una complejidad de que yo no voy a tomar cada carga puntual como una independiente y voy a sumar los aportes de cada una de ellas, porque estamos hablando de miles de cargas, millones de cargas. Entonces ahí no es práctico. Ahí lo que tenemos que hacer es entonces trabajar con una densidad de carga volumétrica. Y para eso tenemos esta expresión. Yo puedo expresar un delta Q como un ρV por un delta V. Y si eso lo tiendo al infinito, cuando tiende a cero, en el caso de delta V, eso se convierte en un diferencial. Y por lo tanto, como es un diferencial, yo puedo obtener por medio de una integral volumétrica, una integral triple, lo que es la carga que está encerrada dentro de ese volumen. Y por medio de esta expresión es que obtengo ese dato. Recordemos que un diferencial de V significa una integración a través de todo el volumen, y eso se implica una integral triple. Pero normalmente la voy a expresar de esta forma, aquí con una expresión de volumétrica o vol, y un ρV de V. Igual puedo expresarla como una integral triple. Ahorita vamos a resolver un ejemplo donde utilizamos una integral triple. Entonces, ¿está claro esto, jóvenes? Sí, profe. Pasemos al ejemplo para que quede un poco más claro. Imagínense que esto que está acá es un haz de electrones. Ustedes imaginen que fuera como una especie de láser ahí, donde aquí va un montón de electrones. Y por alguna razón nos dicen que esta densidad volumétrica de esta acá, específicamente, que yo quiero determinar cuánto es la carga que hay encerrada en únicamente 2 centímetros. Vean que aquí está de 2, en z igual 2 a z igual, de z igual 2 a z igual 4. Solo hay 2 centímetros de acá. Y me dicen que la densidad volumétrica de carga está representada por esta expresión, que es menos 5 por E elevado a la menos 10 a la 5 ρz microcoulomb por metro cuadrado, metro cúbico. Y me piden determine cuánto es la carga que hay aquí. Yo no puedo ir sumando cada una de las cargas para determinar cuánto es la carga total. Si fueran unas cuantas, sí podría llegar y decir, ok, sumo 1, sumo 2, 3, 4, 5, 6, y al final la carga es tanto. Pero cuando estamos hablando de algo que es sumamente pequeño, y ocupo saber una gran cantidad, yo no puedo hacer una suma como tal, sino que tengo que ir a hacer una integral. Recordemos que la integral lo que nos da es, una integral sencilla nos da el área bajo la curva. Si hablamos de una integral doble, nos da un área superficial. Y una integral triple nos da un área, perdón, nos da el volumen como tal. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, tenemos lo que es la densidad,
ocupamos saber cuánto es la carga que hay aquí encerrada. Entonces, ocupamos por la fuerza una integral triple. Y para obtener la integral triple, ocupamos un dV, un diferencial volumétrico. Y ahí, de acuerdo a esta figura que está acá, ¿a qué se les parece a ustedes? ¿A qué tipo de figura? Cilindro. A un cilindro. Y si se acuerdan de la semana pasada, hablamos de que podíamos obtener diferenciales volumétricos de una esfera y también de un cilindro. Y si repasan, se van a dar cuenta que el diferencial volumétrico de un cilindro es este que está aquí. Entonces, este problema, como tiene simetría cilíndrica, lo vamos a trabajar todo en coordenadas cilíndricas. Entonces, por eso aquí encontramos un ρ, por eso aquí encontramos, bueno, z sí aplica en ambos casos, coordenadas cartesianas y cilíndricas, pero aquí tenemos un ρ y tenemos un dφ. Y por eso es, por una cuestión de simetría y para simplificarnos la vida, es que vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. El dv que vemos acá, en coordenadas cilíndricas ya lo tenemos, no hay que descifrarlo, ya la semana pasada lo vimos, simplemente lo vamos a reutilizar. Entonces ponemos la expresión que está acá, la integral triple de la densidad ρv y ponemos el dv, que sería ρ de p de phi de z. ¿Y cuáles serían los límites? Bueno, aquí el problema no los da. El problema dice que vamos de z igual 2 a z igual 4, pero está en centímetros, entonces tengo que pasarlo a metros. Por eso me queda aquí 0.02 a 0.04. El otro es un dφ. Bueno, vemos que da una vuelta completa. Entonces, el ángulo iría de 0 a 2π. Y en el caso del ρ, dice que va desde el origen, bueno, del eje z, hasta un radio de 1 centímetro. Por lo tanto, iría desde 0 hasta 0.01. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Profe, ¿Sí? ese 2pi equivale a 180 grados, ¿cierto? No, 360. Eh, Es una vuelta completa. sí. Ujú. Ok, entonces, aquí empezamos la integración. Ahora bien, aquí lo hacen paso a paso. Ustedes esto lo pueden hacer con la calculadora. Igual, simplemente es una cuestión de práctica. Si ya llevaron cálculo superior, imagino que ya esto lo tienen fresco. Entonces, uno va escogiendo, de acuerdo a la facilidad, uno va escogiendo los límites. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a integrar aquí primero? Bueno, si yo me van a escoger, voy a integrar primero un dφ, porque aquí no hay ninguna variable que dependa de phi. Entonces, la integral va a ser simplemente, la integral de dφ va a ser phi, el resultado, evaluado en 0 a 2π. Entonces, por eso, aquí, cuando hago esa evaluación, vean que aquí lo que me queda es un 2 que pasa a multiplicar a toda esa expresión. Entonces, por eso me queda menos 10 a la menos 5 por pi. Por e a la menos 10 a la 5 igual todo lo demás. Y eso me queda un ρ de z. Vean que ya no queda, se fue una integral y se fue el de phi. ¿Cuál seguiría de facilidad integrar? Bueno, me parece que el de z, porque aquí hay un ρ y un de ρ, entonces, y aquí hay un ρ. Entonces, por facilidad, voy a integrar un de z. Entonces, integro el de z, y en este caso, este término pasa a dividir. Recordemos que así es una integración de un exponencial, de un e a la algo, pasa a dividir el componente, la parte constante, y al final queda entonces evaluado en z de 0.02 a z 0.03. Entonces, por eso aquí quedan estas expresiones de un e a la menos 2000 ρ menos e a la menos 4000 ρ. Son de estos valores de acá, evaluados. Porque aquí hay un 10 a la 5. Pero no lo puedes acercar, profe, se te ve feo si lo acercas. Se ve un poquillo feo, pero vamos a ver. Entonces, al final, vean que aquí simplemente estamos evaluando en los dos puntos de z. Para z igual a 0.04 sería este. Y para z igual a 0.02 sería este. Y ya en esta última integral, vean que ya no tengo el de z, porque ya bueno, en ese tampoco, porque ya se evaluó la integral, ya se realizó. Y la última que nos queda es la integral de p, o de ρ más bien, que vean que aquí tuvo la facilidad de que este ρ se cancela con este ρ. Entonces me facilita la última integración, prácticamente es integrar igual los exponentes.
y entonces este pasa aquí a dividir. Vean que este acá queda aquí abajo y este 4000 queda aquí abajo. Si no se acuerdan de la integración, por aquí yo tenía, vamos a ver, creo que era acá. Sí. Recordemos que la integral de un e a la x es igual a e a la ax y aquí divido entre a. Entonces, si no se acordaban de eso, nada más ahí para que tengan presente. Y al final esto lo evaluamos de 0 a 0.01 y como resultado final nos va a dar esto que está acá, 0.0785 picocoulomb. Igual, hagan esto en la calculadora. Obviamente si es una calculadora de ingeniería, ustedes pueden aplicar, meter toda esta expresión en la calculadora y debería darles exactamente este valor de acá. Y esa sería la carga que hay en esta área, o en este volumen específicamente. Esa es la carga que hay encerrada en ese volumen. Ok, hay veces que la carga está expresada por un término como este, y eso nos complica un poco la integración, pero hay otras veces que la densidad es una constante. Por ejemplo, puede ser 6 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cúbico. Entonces es un valor constante. Entonces no me complica tanto la integración. Hay veces que sí, la densidad va a depender de otras variables y eso, entonces la integral me la complica un poco. Pero al fin y al cabo es el mismo procedimiento. Sea que es constante o sea que es una función, simplemente es realizar las integrales. No sé si hay dudas con este ejercicio. ¿Ok? Entonces continuemos con las otras posibles distribuciones, vamos a hacer un poquito más pequeño, de distribuciones de carga. Entonces, ya hemos visto la carga puntual y vimos la que era volumétrica o con una ρV. Pero también hay otros casos donde yo tengo un campo eléctrico, quiero determinar el campo eléctrico de una línea de carga. ¿A qué se refiere con una línea de carga? Se refiere que aquí hay una carga tras otra y van en línea. Imagínense como si fuera un filamento muy delgado, donde ahí va una carga tras otra y van en este caso como una línea, como se ve acá. Puede ser, por ejemplo, un rayo catódico, un tubo de rayo catódico, o puede ser un conductor cargado de un radio muy pequeño, o sea, prácticamente que solo va una carga moviéndose por ahí. En este caso estamos hablando de cargas estáticas, no se están moviendo, simplemente ahí es una foto específicamente donde están todas las cargas y queremos encontrar el campo eléctrico específicamente en el punto P. Entonces, ahí vamos a tener que utilizar, por una cuestión de que no hay simetría cilíndrica y no hay simetría esférica, vamos a tener que utilizar coordenadas ¿de qué tipo? Inicialmente, ¿de qué tipo que usamos? Perdón, no hay coordenadas esféricas, sino que hay coordenadas, hay simetría, ¿qué tipo? Cartesiano, ¿no? Podemos hacerlo en cartesianas, pero ahorita acá, si lo vemos, esta línea está sobre el eje Z, y podríamos utilizar ¿qué tipo de coordenadas? Las cartesianas es una, pero ¿qué otra? Las esféricas. No, las esféricas no, Cilíndricas. porque vean que está sobre el eje Z. Entonces, veamos un poco aquí el análisis. ¿Este qué dice? Dice error. Por lo tanto, ¿serían en qué coordenadas? Estaríamos trabajándolo. Cilíndricas. Esféricas, cartesianas, y el único que tiene ρ es las cilíndricas. Entonces, esto que está aquí, ahí dice que aquí van un montón de cargas una tras otras, van desde menos infinito hasta más infinito, y nosotros queremos saber cuál es el campo eléctrico resultante en el punto P. Pero para eso entonces tenemos que empezar a hacer cuánto es el campo de esta carga,
de esta carga, de esta carga, de esta carga, de esta carga, hasta el infinito. Entonces prácticamente vamos a pasar toda una vida calculando los aportes de cada uno de ellos, lo cual no es práctico. Entonces, lo que vamos a hacer es que de esta línea, de esta carga que están aquí en línea, vamos a obtener un diferencial, un dq. Y ese dq lo vamos a llamar ρL, que va a ser una, como mencionan acá, como una densidad de carga lineal, por un dz. ¿Por qué dz? Porque estamos en el eje z, entonces yo quiero tomar un diferencial de z. Y el ρL está prácticamente en toda esta carga que está acá. ρL es como la densidad que hay lineal en esta carga, en esta línea de aquí. Entonces tengo un dq que va a ser ρL de z. Aquí lo ponemos como z' porque estamos ubicando el radio en radio prima, entonces sería 0, 0, z'. Y en el punto P sería únicamente, en el punto P específicamente, sería únicamente en dirección de ρ y en dirección de z. Porque si vemos que este de acá va a tener un aporte en el punto P que va a ser en esta dirección y únicamente va a tener componentes en ρ y en z, porque estamos sobre el eje Y. No hay ningún movimiento hacia lo que es los ángulos. ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Ok, entonces, vean que aquí va a pasar algo muy interesante. Esta carga que está acá, hay otra carga que existe exactamente igual, pero opuesta, que va a producir un campo eléctrico opuesto a este que está acá, que va a ir en esta dirección. Entonces va a producir un campo eléctrico que va en esta dirección, que va a ser igual en magnitud, pero en sentido contrario en esta dirección. ¿Qué va a producir entonces? Que este campo eléctrico en Z y este campo eléctrico en Z se van a cancelar. Y únicamente se van a sumar los aportes que están en la dirección de ρ. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, al final, si yo empiezo a sacar lo que es los diferenciales de campo eléctrico debido al aporte de cada carga que especificamos como ρL de Z, la podemos expresar de esta forma. ρL de Z será la carga. En este caso, aquí tenemos el vector, que sería R menos R' dividido entre 4pi epsilon sub 0 por, en este caso aquí tenemos lo que es la magnitud elevado al cuadrado y también dividido entre lo que es la magnitud. Por eso tenemos el 3. Y por eso entonces aquí lo podemos reacomodar. Vean que R es igual a ¿qué? R es igual a Y en AX, que sería igual a ρ en AP. ¿Por qué? Porque vean que aquí estamos sobre el eje Y. Pero como estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, yo puedo cambiar ese Y por un AP, por un a ρ. Entonces, por eso aquí lo ponemos como, en lugar de Y a Y, ponemos como ρ a ρ. Y el R' simplemente tiene componente en Z, entonces solamente sería Z', Z. Si yo reacomodo esto, lo pongo aquí específicamente, me queda esa expresión. Como yo tengo un diferencial para lograr obtener el aporte de todos, ¿qué tendría que hacer? Integrar. Ocupo integrar. ¿Cuáles van a ser los límites? Bueno, aquí se ven de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque esta línea va desde menos infinito hasta más infinito. Obviamente sabemos que eso no va a ser cierto en la realidad, pero para una carga, por ejemplo, 1 centímetros, es prácticamente como si fuera un infinito, porque las cargas están en valores muy, muy pequeños. Entonces, podemos hacer este caso para únicamente analizar matemáticamente cómo lo vería la carga. Sabemos que a los bordes ya no se va a comportar igual, porque ya hay una diferencia, pero podemos hacer esta
por decirlo así, este análisis y es válido. Entonces, cuando yo voy a analizar esto, primero que todo voy a descartar el AZ por lo que antes hablamos, por la simetría, porque yo sé que la carga que está aquí se va a cancelar con la carga que está abajo en la dirección de Z. Entonces, únicamente voy a considerar el aporte en ρ. Entonces, por eso es que ustedes aquí ven que esta Z aquí desapareció. ¿Lo ven? Este Z' en la dirección a Z ya no existe acá. Solo queda la componente en ρ. Y ahora sí, cuando integramos, nos queda este resultado, que esta es una integral, cuando estamos así, no son integrales no definidas, y esta expresión, al final la podemos evaluar, pero esto va a tender a 1. Entonces, esto va a tender a 1 y esto 1 entre ρ al cuadrado, este ρ se cancela con este al cuadrado, y me queda que E en la dirección de ρ va a ser igual a la densidad lineal de carga entre 2pi por x sub 0 por ρ. Y de todo este análisis, esta es la ecuación que nos va a interesar específicamente cuando tenemos esta línea de carga sobre el eje Z. Si esta línea de carga no está sobre el eje Z, todo esto que acabamos de hacer no aplicaría porque ya no tenemos simetría ya no tenemos simetría cilíndrica, entonces ya no podríamos utilizar el ρ. Tendríamos que hacerlo todo en coordenadas cartesianas. Pero esa grosería no la vamos por decirlo así, no la vamos a sacar en un examen. Entonces, simplemente es importante que ustedes sepan que esto aplica solamente cuando tengo esta línea aquí sobre el eje Z. ¿Sí está claro el por qué? Profe, ¿Sí? en el caso de que exista X, Y, Z, ¿se hace de otra manera o simplemente se agregan ahí en la fórmula o me estoy adelantando? Sigamos, si la carga no estuviera sobre el eje Z y habría que resolver esto en coordenadas cartesianas, al final el resultado no quedaría como este que está en ρ, en dirección de a ρ, sino que quedaría en términos de qué direcciones. De X, Y, Z sería. No, Z no, porque recordemos que Z se cancela los aportes. Sí, de X y Y. De X y Y. Entonces, aquí tendríamos una componente en X más una componente en Y. Como ahorita estamos en coordenadas cilíndricas, porque hay simetría cilíndrica, entonces todo queda en coordenadas de ρ. Y al final, por medio de esta expresión, de esta ecuación que me resume todo ese análisis que hicimos acá, es que puedo obtener la carga de una línea de carga como tal. Y ya para finalizar, lo que es el campo de una lámina de carga. ¿Qué es una lámina de carga? Imagínense que eso es como una sábana muy delgada, una sábana infinita que se extiende en el plano, en este caso en el plano X, en X igual 0, y aquí hay un montón de cargas. Entonces, todas están igual, en el mismo plano, pero están extendidas en un plano infinito. Entonces, esto que está acá es una lámina de carga. Y yo quiero saber cuál es el campo eléctrico específicamente en el punto P. Entonces, vean qué interesante. ¿Cómo resuelvo yo esto? No puedo igual ir viendo el aporte de cada carga hacia el punto P porque tampoco son infinitas cargas. ¿Qué tengo que hacer? Volver a las soluciones que hemos hecho anteriormente por medio de diferenciales. ¿Qué estamos haciendo acá? En lugar de tomar un diferencial de área, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tomando un diferencial, pero del dy. ¿Por qué de dy? Porque si yo agarro esto y obtengo un diferencial, eso se comportaría como ¿qué? ¿Cómo se comportaría esto? Si yo tomo un dy, un diferencial de y, de la carga superficial, ¿eso sería qué? Obviamente aquí se ve muy amplio, pero sería similar a ¿qué cosa? Un cilindro. Si hacemos cada vez, ve que es un dy, entonces esto cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. Sería igual a una línea. Entonces se comportaría como ¿qué?
como este. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, yo puedo agarrar esta lámina de carga y tirar como una especie de puras líneas. Ya entonces se convertirían en cargas lineales, obviamente infinitas cargas lineales, por todo esto de acá. Y ya entonces puedo analizarlo a como lo hice anteriormente. Entonces, volvemos a la simetría. En este caso, no hay simetría esférica, no hay simetría cilíndrica, entonces sí nos va a tocar trabajar en cartesianas. Pero igual, analicemos. Yo tengo esta línea de carga acá y por lo tanto voy a tener otra exactamente igual en el otro lado. Entonces, si analizamos el aporte de esta línea de carga en este punto P, digamos que sería igual en dirección radial, ¿verdad? Sería en este caso en ρ, en esta dirección. Pero la otra que está en este otro lado va a tener exactamente igual, pero en la dirección contraria. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el vector en dirección de Y van a estar opuestos y van a ser iguales. Entonces se van a cancelar. Igual va a pasar en Z. El aporte que yo tenía aquí, digamos, si estaba esta línea aquí en el eje Z, igual que en el anterior, esta va hacia acá y la que está abajo va hacia acá, por lo tanto en Z se cancelan. ¿Sí lo ven todos? Sí. ¿Y cuál va a ser el único que va a sobrevivir? X. X, sí. X va a ser la única que va a sobrevivir. Todos van a aportar a X y por lo tanto la única que va a sobrevivir es X. Todas las demás se van a cancelar. ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir simplificar el análisis. Entonces, como acá lo vemos, únicamente va a sobrevivir X. ¿Y cómo obtenemos entonces el valor de campo eléctrico de X? Igual, entonces tenemos un diferencial de la X. Aquí tenemos la carga que vimos antes, que sería este diferencial de dy por un rho s, entonces es una carga lineal. Entonces ahora tendríamos esta expresión acá como carga. Y tendríamos el 2pi por e, y aquí tendríamos la dirección. ¿Cuál sería la dirección? Vean que aquí tengo x, y aquí tengo y. Entonces, este sería x al cuadrado más y al cuadrado. Este sería el radio. Entonces, por eso aquí tenemos el radio. Pero vean que esta expresión que estamos usando, ¿cuál es? Esta expresión que está aquí, como tal, ¿cuál es? Vean que no está elevado al cuadrado. Es esta. ¿Es esta o es esta otra, jóvenes? No es esta, pero porque no está el cuadrado. Correcto. Entonces, vean que aquí, igual tengo un 2, igual que este, un 2, y no está elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que estoy usando es, como estoy utilizando aquí, simplificando y viendo que esta ahora es una línea de carga, ya no estoy haciéndolo como en este caso, que estamos analizando una carga puntual, sino que ahora estamos analizando como esto una línea de carga. Entonces, si eso es una línea de carga, aplico la ecuación de la línea de carga, que sería esta hasta acá. Eso sería el rho L entre 2pi por el radio al cuadrado. Y este cos de cita, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que tengo este cos de cita? Vean que aquí está cita.
coseno de zeta, ¿qué es? Cateto adyacente. X. Ajá. Entre hipotenusa. Entonces, si yo quiero sacar la componente en X, por eso es que estoy multiplicando el resultado de esta expresión por cos de zeta, porque al multiplicar esta expresión por cos de zeta, lo que obtengo es la componente en X. Porque lo que me está dando esta expresión es este de acá. ¿Por qué hizo un cambio de coordenadas, profe? El cos. No, es por lo que hablamos antes, de que la componente en Y se cancela con esta otra acá. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, únicamente me interesa la componente en X, porque la componente en Y se va a cancelar con la otra que está de este lado. Entonces, por eso es que aplico el cos de zeta. Cuando ya aplico el cos de zeta, recordemos que el cos de zeta es X entre hipotenusa, y la hipotenusa es X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, por eso es que aquí, en esta otra expresión, ya aquí desaparece el cos de zeta, aquí aparece un X y ya se va a la raíz. Porque se multiplicó raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado por raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, por eso se va a la raíz, queda esta expresión. Entonces, ya cuando tengo la expresión resumida del d a la x, por así, integro. ¿De dónde a dónde? De menos infinito a infinito, porque voy a integrar todas las tiras que están desde acá, bueno, desde menos infinito hasta más infinito. Todas las de y, todas esas de y, todas voy a integrar, todas. Y de esa manera, entonces, cuando resuelvo la integral, queda arcotangente de y' entre x, evaluado de menos infinito a infinito, y eso da pi. Entonces, por eso, cuando este resultado da pi, se cancela con este pi, y al final me queda rho s dividido entre 2e a la sub 0. Y esto es algo muy interesante, porque vean que el campo eléctrico, cuando yo tengo esta distribución de lámina de carga, es constante. Vean que no depende de la distancia. No va a depender si estoy a 3, a 4, a 5, a 1 millón, el campo eléctrico va a ser el mismo. Esto sucede siempre para las láminas con carga. Correcto. Esta va a ser la expresión del campo eléctrico para una lámina de carga. Esta expresión. Ok, siempre me va a quedar con la X, digamos. Siempre se me va a cancelar. Siempre me va a quedar en la X si yo estoy sobre el plano X. Pero, por ejemplo, si la lámina yo la ubico en el plano Y, que sería en este lado, digamos, en el plano este de acá. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, el campo eléctrico estaría en la dirección de Y. Si lo ubico en el plano Z, que sería como en el piso, entonces iría en la dirección de Z. Entonces, ¿por qué les explico todo esto si al final tenemos esta ecuación? Porque es importante saber de dónde salió esta ecuación. Y esa ecuación no cambia dependiendo si está en X, Y o Z. Siempre queda la misma ecuación. Vean que no cambia porque aquí no estamos poniendo X, Y o Z, estamos poniendo AN. Y AN quiere decir que es normal, o sea, que es perpendicular al plano. Ese es el plano, entonces el perpendicular sería este. Si el plano está en Z, el perpendicular sería este, el AM. Okay. Entonces, de esa forma la generalizo. ¿De acuerdo? Algo importante, si el punto P se hubiera escogido en el eje negativo, o sea, si el punto P, en lugar de estar acá, estuviera al otro lado, el campo eléctrico, vean que sería menos. Esa es la única consideración que hay que tomar cuando vamos a trabajar con varias láminas, saber exactamente
en qué dirección está por el tema de las sumatorias, que ahorita vamos a ver un caso. Entonces, esto sería, en resumen, lo que es el campo eléctrico de una lámina de carga. Ahora bien, lo que les mencionaba, ¿qué pasa si hay una segunda lámina infinita, igual cargada con una densidad de carga negativa, en este caso menos ρS, pero se sitúa en el plano X igual a? Entonces, ¿qué significa el plano X igual a? Bueno, que ese es X igual 0. X igual a, digamos que está aquí el A, entonces sería un plano que está aquí, al frente de esta, en la dirección X igual a. Entonces vamos a tener tres condiciones. Vamos a tener una condición donde X es mayor a, o sea que estamos fuera, estamos por aquí, estamos externos al sándwich, por así decirlo, entre las láminas, estamos afuera. Hay otra que vamos a estar adentro y otra que vamos a estar al otro lado. Hay tres posibilidades: estar entre, al otro extremo, o fuera igual al otro extremo, pero en el lado positivo. Entonces, aquí hay los tres casos. Cuando estamos X mayor a, entonces vean que tengo un campo eléctrico que va a ser de la lámina positiva, va a ser este, en dirección a X, que es el que acabamos de ver. En el caso del campo eléctrico que está negativo, vean que entonces aquí va a ser igual en dirección a X, pero tiene el ρS está negativo, por lo tanto aquí es negativo. Si yo sumo esos dos aportes, me va a dar 0. Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico de ese sándwich que estamos haciendo de láminas, aquí, afuera, fuera del punto A, que estaría aquí, va a ser el campo eléctrico va a ser 0. Y al otro lado, también igual va a ser 0. Únicamente va a existir campo eléctrico en la mitad, en el sándwich. Y en ese caso, va a ser, como en este caso, que sería que se suman. Este va a tener esta dirección, que es el mismo que ya vimos, que es la que está en la posición 0, va a ir hacia acá. Y la otra lámina que está aquí en el A va a tener una dirección hacia dentro, o sea, hacia adentro, o sea, porque es negativa, entonces va hacia adentro, entonces va en la misma dirección de X. Entonces al final, si la sumamos, vamos a tener esto más esto, me va a dar la suma de los dos, por lo tanto vean que se va al medio. Y me queda ρS y sub 0. Y esto es algo importante porque esas dos láminas que estamos analizando se parecen ¿a qué? ¿A qué componente que ustedes han trabajado desde circuitos 1? ¿Qué parece? A un componente pasivo que empieza con C. Capacitores. Capacitores, correcto. Esto nos describe cómo es el campo eléctrico dentro de un capacitor. Eso es lo que responde a la pregunta de que por qué un capacitor puede transportar corriente cuando tiene dos láminas y en medio tienen un, ¿cómo es que se llama? Un material Aislante. Por eso. Vamos, en este caso estamos hablando de campo eléctrico, ¿verdad? Después, más adelante en el curso, ya vamos a ver el tema de los capacitores y ahí lo vamos a detallar más. Pero en lo que es campo eléctrico, si ustedes ven el campo eléctrico de un capacitor afuera del capacitor, va a ser 0. Dentro del capacitor es que existe campo eléctrico. Obviamente, en una situación estática, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de cargas en movimiento, ya las cargas igual van a producir un campo eléctrico y por eso es que logramos medir cuando estamos haciendo con un detector de tensión y demás, aunque ya son campos variables, que también eso lo vamos a ver casi que al final del curso, pero todo eso está relacionado. Entonces, jóvenes, esa era lo que era la clase de hoy. Traté de ser muy detallado para que se entendieran los conceptos y ahora les toca a ustedes realizar estos ejercicios. Esta va a ser la práctica. Son ejercicios similares a los que analizamos ahorita. No son muy complicados. Si ven que se les está complicando mucho, devuélvanse porque se están complicando más de la cuenta. Son estos 4 ejercicios.
Si pueden empezar a hacerlo de una vez, perfecto. Yo voy a estar pendiente al WhatsApp para cualquier duda. Y igual tendrán tiempo hasta el próximo viernes de entregarlos. Ahí no sé si hay alguna duda con esto que acabamos de ver. ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ahorita les pongo aquí la tarea para que puedan subir la evidencia. Es importante que estos ejercicios los hagan a mano y lo que hacen es que lo escanean con el celular y lo suban como un PDF. Entonces, esto de acá. Para que quede la evidencia del trabajo o la práctica. ¿Qué jóvenes? Entonces, Profe, ¿y eso cuándo debería que entregarlo? si pueden ahorita y si no, va a más tardar el viernes de la próxima semana, igual antes de las 5:30. ¿Vas a subir la clase de una vez, profe? Sí, y apenas Google la termine procesando. Entonces, jóvenes, me despido. Ahí quedo al pendiente al WhatsApp o igual por correo. Mejor por WhatsApp, más rápido. Y entonces